Buenos días, el Señor los bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para que nos corresponde Levítico 1. Aquí miramos que al igual que Moisés, al igual que a Moisés lo llamó un día Dios y le dijo, miremos en él. Versículo 1 y 2. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él y le dijo, habla a los hijos de Israel. Cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de corazón. Al igual que Dios llamó a Moisés, asimismo hoy Dios quiere hacer ese llamado para nosotros. Porque Él quiere cumplir en nosotros una promesa, que Él estará con nosotros. Lo leemos en Levítico 26, del 11 y 12, recordando que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. En Levíticos 26 dice, yo seré su pueblo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y yo siempre estaré con ustedes. En este capítulo 1 vemos que hay una serie de normas y estatutos que se debían cumplir para acercarse a la presencia de Dios. Sabemos que no era de cualquier forma, sino la manera de honrar a Dios era presentarse en santidad. En los capítulos anteriores vemos como Dios le manda a Moisés que haga el tabernáculo de diferentes maneras, diferentes formas, con diferentes objetos, era en oro, bronce, diferentes metales con cintas, con lazos. Entonces, en la antigüedad esa era una forma de que podían presentarse ante la presencia de Dios, obedeciendo esas normas y esos estatutos. Hoy Dios no quiere que presentemos esos sacrificios con animales, con ofrendas. Él tan solo quiere un corazón digno, un corazón puro. Veamos en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí Dios nos hace un llamado a todos nosotros para que nosotros nos podamos arrepentir, podamos entender que el único sacrificio válido es que creamos que el sacrificio único y para nuestra salvación es la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios quiere que nos presentemos delante de Él como un pueblo santo, como un real sacerdocio. ¿Y qué es un real sacerdote? Es el que va a presentar su corazón delante de Él, un corazón puro, un corazón digno, un corazón que tiene que estar en obediencia, en sujeción y en todo lo que Dios quiere. Dios quiere llamarnos a ese arrepentimiento para que tengamos una vida digna, una vida llevadera, una vida que al final tendrá un final feliz. Dios no tolera el pecado. Él no tolera el pecado, pero sí ama al pecador. Entonces quiere llamarlo al arrepentimiento. Dios quiere dar una oportunidad, tanto en lo espiritual como en lo secular. Sabemos que dice que en Romanos 26 nos dice que la dádiva del pecado es la muerte. Entonces, teniendo en cuenta que pecado es equivocarse, es errar al blanco, entonces
nosotros podríamos decir que si nos equivocamos, ya sea en lo espiritual o ya sea en lo secular, tendríamos consecuencias. Tal vez nosotros podríamos decir, porque la dádiva del pecado es la muerte, o sea, el resultado de que nosotros nos equivocamos va a hacer morir. En este momento no podríamos decir que tenemos una consecuencia física, una muerte física, pero sí podríamos decir que nos llevaría a tener unas consecuencias que muchas veces nos podríamos arrepentir. Consecuencias emocionales. Vamos a dar algunos ejemplos donde nos podríamos equivocar. Muchas veces en el área financiera, en el área económica, es donde al ser humano más le afecta. Un mal manejo de dinero, una mala inversión, eso trae unas consecuencias. Ya puede ser un endeudamiento más grande, llevar a la ruina. ¿Y qué hace? Esto va a traer la consecuencia de que muchas veces no saben cómo ya salir de esas deudas, han llegado de tal manera al tope que muchas veces las personas se pueden suicidar o pueden hacer cosas ilícitas. Entonces, podríamos ver que ahí se genera la dádiva del pecado, que es una muerte. Puede ser emocional, que puede perder la cordura, puede perder sus sentidos, o también lo puede llevar a un suicidio. Una mala función en la familia puede ser también de que no puede organizarse, no puede comprender a su esposa, a sus hijos, a su esposo, entonces va a tomar unas decisiones que le va a ir súper mal. Entonces, si se ha tomado unas malas decisiones, lógicamente va a tener unos hijos que se salen de las manos, un esposo o una esposa que puede tomar otro camino y abandonar el hogar. También, no solamente en la vida espiritual se puede tener esas consecuencias. En esa vida espiritual podemos decir que un alejamiento de Dios nos lleva a una muerte, tanto física como espiritual, porque alejados de Dios sabemos que no podemos hacer nada nosotros. También se puede presentar un mal hábito en nuestra salud. Sí, de nosotros depende también cómo va la salud de nuestro cuerpo. Si el médico ha dicho no coma esto, suspenda esto o algo así porque le va a hacer mal para su salud y nosotros somos desobedientes, lógicamente que esto va a generar unas malas consecuencias. A esto nos llama el Señor. Al igual que a Moisés lo llamó a que presentara en ese momento una ofrenda para acercarse a la presencia de Dios, así nos llama a nosotros, para que nos arrepintamos de las malas cosas que estamos haciendo, de pronto de malas actuaciones, cómo estamos dentro de nuestra familia, cómo está nuestra área económica, cómo está nuestra área espiritual. Vamos a ver para qué nos llama Dios. Primero, Él quiere que recordemos y valoremos el sacrificio de su Hijo en la cruz. Sabemos que en la antigüedad los sacrificios eran de diferentes maneras. Ellos lo hacían según el estrato que tenían, ya sea bajo, medio o alto. Asimismo, hoy nos presentamos también porque hay diferentes estratos medios, bajos, altos. Entonces, en ese tiempo era cuando presentaba los que menos tenían era una tórtola, los que más tenían, los que a medio tenían era una oveja y los que más tenían era una vaca. Entonces, eso era lo que ellos presentaban.
delante de Dios para ser sacrificados y presentar su ofrenda. En ese tiempo presentaban ofrenda de paz, presentaban una ofrenda de expiación, una ofrenda de agradecimiento. Hoy Dios nos llama para que presentemos nuestro corazón. Ese corazón que si Él nos ha enseñado que el único sacrificio que nosotros debemos presentar ante Dios es un corazón limpio y puro, un corazón servicial, entonces para eso nos llama. Que tengamos en cuenta que ya no debemos presentarnos con animales, tan solo un corazón puro. Tenemos en cuenta que hay muchas sectas, hay muchos indígenas en el mundo, se presentan en brujería, en satanismo, siguen presentando sus rituales. Pero debemos entender que esto a Dios no le agrada, que el único sacrificio que a Él le agrada es tener nuestro corazón. Y vemos que estas personas que presentan aún en diferentes partes del mundo, por su fe, lo pueden lograr. Asimismo nosotros, si creemos en el único sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, si lo tenemos y lo creemos, lo valoramos y le damos ese sentido a ese sacrificio, nosotros debemos saber que con esa fe nosotros vamos a ser purificados. Como un segundo punto, para que tengamos un corazón santo, que lo logramos a través del arrepentimiento, tanto lo secular como lo espiritual. Miremos que nos dice Levítico 1, el versículo 9 y el 13. El 9 nos dice: y enjugarás los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará todo esto en el altar. Se trata de un holocausto y es una ofrenda encendida con olor grato para el Señor. Miremos aquí algo interesante que nos dice, y se repite en el versículo 13, que dice: enjugarás las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá, todo lo dejará arder sobre el mar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato. Olor grato. Miremos aquí en el versículo 9 y 13 que se repite lo mismo. En la antigüedad, lavar las entrañas e intestinos, ¿qué son los intestinos? Era purificar por higiene, para que cuando eso se llevara al fuego no tendría un mal olor y pudiera ofrecer una grata ofrenda al Señor. Eso era agradable. También en lo secular vemos que lo externo es nuestro corazón, como lo estamos presentando delante de Dios. Un corazón que tenga un olor agradable, un olor grato, una ofrenda hacia nuestro Dios con un olor grato. ¿Cuál es ese olor grato? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que está en el alma, nuestros sentimientos, que hay arrepentimiento, si hay perdón, si hay cosas buenas, agradables. Eso es un olor grato. Y eso, como acá dice, presentaban los intestinos, algo interno, bien lavado delante de Dios. Cuando se lo pudiera poner en el fuego, entonces eso saldría un olor grato. Asimismo, nuestro corazón, algo interno. En lo externo podríamos decir, también, en unas versiones dice las patas de los animales, en otras versiones dice las piernas. Podríamos decir que las piernas
En lo externo podríamos presentar nosotros nuestro caminar, nuestros pies. Cada uno de nosotros vamos a ver hacia dónde van nuestros pies, hacia dónde nos dirigimos con nuestros pies, a qué lugares van nuestros pies. Si nosotros vamos a lugares donde la presencia de Dios está o a lugares donde a Dios no le agrada. Eso es purificar. Y si nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, es el momento de tener en cuenta eso, que Dios quiere que enjuguemos, dice, que lavemos, que purifiquemos, y eso lo hacemos con fuego. ¿Y cuál es el fuego? Es el Espíritu Santo, es el que da la sabiduría para que nosotros podamos actuar bien con nuestro interior y con nuestro exterior. Nuestro interior, que es nuestro corazón, nuestro exterior, que son las piernas, los pies, que donde nos llevan a presentar una ofrenda grata delante de nuestro Dios. ¿Cuál es el sacrificio que presentamos para Él? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? ¿Qué estamos haciendo? Como un tercer punto, Dios nos llama con un propósito. Primero, como a defender el ministerio de Cristo. Sabemos que en el mundo hay muchas doctrinas, pero si nosotros conocemos la verdadera palabra de Dios, nadie nos va a desviar de esa palabra. Defenderla es seguirla, cumplirla y enseñarla a los demás, para que así se presenten doctrinas falsas o doctrinas equivocadas, entonces nosotros tener la plena seguridad de a quién seguimos, a quién servimos, a quién vamos a enseñar todo lo que nosotros vamos a aprender. Ser responsable con las personas que están a nuestro lado, instruir a nuestros hijos, tanto espirituales como familiares, enseñar también las consecuencias y las bendiciones que se pueden ocasionar dentro de esos mandatos. Vamos a ver, si nosotros obedecemos o desobedecemos, lógicamente vamos a tener unas consecuencias. Si nosotros nos ponemos a leer el Levíticos capítulo 26, es un capítulo largo que en este momento no daría por el tiempo, pero sí le recomendaría leer el Levítico capítulo 26. Ahí nos indica las consecuencias de cuando uno obedece y las consecuencias cuando uno desobedece también. Hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Entonces, eso nos llama Dios a que nosotros tengamos un arrepentimiento, que recordemos que Cristo, a través de su sangre, es el Cordero y es el único que pudo entrar a la presencia de Dios para darnos salvación y vida eterna con su sangre. Entonces depende de cada uno de nosotros si lo creemos, si lo valoramos, si lo enseñamos. Recordar que ese es el único sacrificio. También para que seamos un real sacerdote para servir en su obra y para ser obedientes a su palabra. Dios nos llama para entender que ningún sacrificio es válido, que para nuestra salvación más que la que Él hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Veamos qué nos dice Hebreos 9:12. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino es por su propia sangre,
La sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios lo limpiará de obras muertas y nuestra conciencia para que sirvamos a un Dios vivo. Depende de ti y de mí si seguimos órdenes, si servimos en su obra, si queremos ser un real sacerdote, porque somos llamados a ser real sacerdotes, para servir en su obra, presentándonos un corazón limpio, con un corazón puro, un corazón obediente, un corazón que va a hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer, a levantar el ministerio de Cristo. Nosotros somos sus ojos, sus oídos, su boca acá en la tierra. Entonces, ¿qué más agradable si nosotros seguimos todo eso? Seguimos valorando ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. En la antigüedad ellos hacían los sacrificios para ver una tierra prometida. Hoy nosotros, si valoramos ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, es para una salvación y una vida eterna. Hoy nosotros debemos estar viviendo aquí en la tierra como vamos a vivir allá en el cielo un día. Amén. Este es el mensaje para el día de hoy. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico que estamos preservando y conservando la palabra de Dios. Sabemos que un día se va a escasear, pero sigamos atentos a esa palabra, sigámosla cumpliendo, sigámosla estudiando, sigámosla enseñando. Amén. Y las reuniones son en las instalaciones de San Andresito a las 10 de la mañana los domingos. Los esperamos en una próxima emisión.